Hola, bienvenidos a Antonio Profe. He hecho este vídeo para comentaros el por qué debéis de permanecer en vuestras casas, ¿vale? Os lo voy a explicar ahora con una grafiquita que hay aquí atrás, que la habéis podido ver en todos los periódicos de España, en la tele y por todas partes, ¿vale? Pero antes de explicaros el por qué debemos de quedarnos en casa, quiero felicitaros, porque por los comentarios que me ha llegado hoy al canal y por las visitas que he tenido hoy en el canal, he visto que realmente habéis empezado la semana de cuarentena trabajando en casa. Y es clave que estudiéis en casa, no son semanas de vacaciones. Y es clave que estudiéis en casa porque es muy probable que esta cuarentena no dure 2 semanas. De hecho, yo creo que va a durar un mes, como mínimo. Entonces ese mes no lo podemos perder, ¿vale? Tenéis que estar trabajando fuerte como si estuvierais en casa. Y ya sabéis que en el canal Antonio Profe tenéis todos los temas de física y química desde segundo de ESO a segundo de bachillerato para que podáis trabajar como si estuvierais en casa. Y además, si tenéis alguna duda, me la podéis preguntar por las redes sociales. Bien, ¿por qué hay que quedarse en casa? Clave, ¿por qué? Aquí tenéis una gráfica en la que tenemos en este eje el número de infectados y en este otro eje el tiempo. Esta gráfica seguro que la habéis visto por todas partes. Pues esta gráfica es clave, es lo que está ocurriendo con la epidemia del COVID, con el coronavirus, ¿vale? Si no se toman medidas como el aislamiento, que es la medida que estamos llevando a cabo ahora, los contagios, los infectados subirán enormemente en muy poco tiempo y sobrepasarán esta línea verde que representa la capacidad del sistema sanitario de atender a estas personas. Cuando superamos la capacidad de atención del sistema sanitario, cualquier enfermo que llegue a un hospital no va a poder ser atendido o no va a poder ser atendido correctamente. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros tú que tienes 15 años, 16 años, que piensas que como eres joven y la enfermedad es leve, no te va a pasar nada, te caes en tu casa, te pegas un golpe en la cabeza y te haces mucho daño y hay que llevarte al hospital. Si estamos en esta situación, imagínate que estamos en el pico en el cual todas las camas de la UCI están ocupadas por enfermos con el coronavirus y todos los respiradores están ocupados por enfermos con el coronavirus. Si tú llegas ahora grave y necesitas un respirador, resulta que no hay. Con lo cual es posible que el médico, la doctora que esté ahora mismo en urgencias, tenga que decidir si vives o mueres, pero no porque tu dolencia sea grave como para que te mueras, sino porque no hay con qué tratarte. Entonces, aquí podéis ver el por qué esto lo tenemos que evitar, ¿vale? Porque van a seguir habiendo infartos, va a seguir habiendo accidentes, la gente va a seguir ingresando a los hospitales con dolencias graves, y si la capacidad del sistema sanitario se ha sobrepasado, no vas a poder ser atendidos. ¿Qué pasa, por el contrario, si me quedo en casa? Si me quedo en casa, el número de infectados se va a reducir mucho. ¿Por qué? Porque no entro en contacto con otras personas y la infección se va a propagar más lentamente. ¿Esto qué significa? Que vamos a seguir infectándonos, vamos a seguir contaminando a otras personas, van a seguir padeciendo la enfermedad, pero la van a padecer en un periodo de tiempo mucho más largo. Al final lo mismo, la gente que se contagia aquí es la misma que aquí, pero aquí lo van a hacer en un periodo de tiempo mucho más largo, sin sobrepasar la capacidad del sistema sanitario. De tal manera que se van a poder atender con garantías a todas las personas que lleguen al hospital, a los del coronavirus y a los que tengan accidente o cualquier otra dolencia. Y esto es lo que se consigue con las medidas de contención, quedándonos en nuestras casas. Por ello es importante que no nos saltemos estas medidas, que nos quedemos en nuestras casas, ¿vale? Obviamente, para comprar, para sacar al perro, para ir a trabajar, pues obviamente para eso está permitido salir de casa. Pero claro, solo para eso, para darte un paseo, para quedar con tus amigos, las próximas semanas, desgraciadamente no podemos. Pero ahí os he explicado muy rápidamente la causa. Así que por favor,
quedaros en casa, ¿vale? Porque de esto salimos, pero si queremos salir con el menor daño posible, con el menor número de vidas perdidas posible, tenemos que adaptarnos a la curva azul, no a la curva roja. Y esto no es cuestión de los sanitarios, es una cuestión de todos. Así que, por favor, quédate en casa. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.